Muy buenas tardes, un honor tenerlos a todas y a todos aquí. Esta es una reunión importante, vamos a discutir, a debatir y muy probablemente concluir en algunas cosas importantes sobre el papel que juega la política nacional urbana en el concierto de los países y sobre todo en contextos como el que estamos viviendo de crisis, que es como una cascada de crisis que empieza o se adiciona una crisis de salud a una crisis social, económica y en muchos países, por qué no decirlo, también una crisis política y hay veces de otras índoles. En ONU Habitat, la política nacional urbana ha jugado un papel fundamental en la estructuración de lo que nosotros hacemos en apoyo a los países por varias razones. Y me gustaría ilustrar algunas de estas cosas. La primera es que hemos realizado, mi equipo de investigación en ONU Habitat, yo soy director de investigación, un estudio por más de 10 años en por qué prosperan los países, por qué prosperan las ciudades. Y nos encontramos algunos elementos que son muy comunes, incluso en contextos muy diferenciados. Por ejemplo, número 1, las ciudades prosperan cuando las regiones prosperan. Es muy difícil encontrarse en el mundo ciudades prósperas en regiones que no lo son. Y cuando esto pasa, el caso de algunos países, se acumulan una serie de externalidades negativas en la ciudad porque se requiere en el fondo una visión regional. Y esta visión regional nada mejor que alcanzarla a partir de 2 o 3 elementos centrales, todos fuertemente vinculados a la política nacional urbana. El primero es que por historia, por geografía, por política de los estados, muchas veces algunas regiones, algunas ciudades, algunos asentamientos humanos se quedan relegados en los avances que se están dando en el desarrollo nacional. Y esto tiene que ver con áreas que son remotas, poco conectadas, que no han participado en las ventajas del desarrollo. Y muy curiosamente, la geografía que constituyó esta regionalidad, si ustedes la ven en la historia de los países, muchas veces tiene que ver con geografías en donde las divisiones orográficas o las divisiones climáticas u otras similares eran las que marcaban la definición de estas regiones y sobre todo, y algo fundamental, de la distribución de los recursos públicos a las regiones. Y esto nos llevó a pensar que entonces un segundo elemento fundamental de por qué prosperaban las ciudades y las regiones tenía que ver con un vínculo muy estructurante y muy claro entre diferentes niveles de gobierno. Contrario a lo que se cree, no es la competencia entre las ciudades, sino una colaboración articulada, en donde la ciudad y la región tienen la capacidad de constituir una visión que pueden, en el buen sentido de la palabra, venderle al Estado o venderle a la nación para tener apoyos sustantivos. No fue suficiente. Y entonces seguimos avanzando en la idea de cómo dotar, de cómo trabajar con los países para que una serie de elementos estuvieran siempre presentes. Una buena distribución de recursos a todos los niveles. ONU Habitat trabajó hace algunos años con OECD un índice que llamamos de desigualdad territorial y nos quedaba muy claro, y realmente muy claro, que las regiones más pobres y más rezagadas, incluso en los países que hubo avances importantes, lo siguieron siendo después. Y entonces esto requería sin duda una política nacional urbana que permitiera llevar recursos donde más se necesitaban sin vulnerar las soberanías y sobre todo manteniendo un espíritu de colaboración entre regiones, entre estados, entre municipios. Número 2, reconstituir este mapa institucional en donde era muy importante, fíjense ustedes, muy importante, y es el 3 elemento de por qué prosperan las regiones y las ciudades, es porque en lugar de seguir tomando estas visiones un poco históricas de la constitución regional, teníamos que pensar una nueva, en donde una geografía económica, en donde ventajas comparativas, en donde posicionamiento de las regiones y las ciudades, el Estado central, a partir de la política nacional urbana, podía favorecer esos procesos. Y esto se traducía en infraestructura muy clara, en conectividad, en recursos a ciertas áreas estratégicas y la posibilidad de seguir apoyando también
recursos de donde hay a donde menos hay. Y esto tiene que ver mucho con una visión de equidad nacional y en este indicador de la OECD de ONU Habitat, reducir paulatinamente esas desigualdades territoriales, porque en el fondo donde se concentran desventajas, en estados y en regiones, son ciertas bombas de tiempo que tarde o temprano van a pasar la factura a los países si no hay respuestas orquestadas de lo que tendría que ser esa organización. ONU Habitat trabajó de nuevo con OECD en este reporte sobre las políticas nacionales urbanas. Hicimos uno en el 2018 y acabamos de publicar un segundo. 162 países fueron registrados en el estudio, la mitad de ellos, un poco más de la mitad de ellos, con políticas nacionales claramente definidas y las otras con políticas sectoriales o ciertas políticas territoriales que llevaban a la construcción o pueden llevar a futuro de esta noción de territorialidad y de política nacional urbana. Vamos bien, pero no es suficiente. Tenemos que hacer más avances en esto y saber que se trata de la reconstitución de una gobernanza nacional, de la reconstitución de un sistema de financiamiento y de la posibilidad de mantener estados, provincias, municipios articulados en esta visión de crecimiento en donde la prosperidad compartida, la equidad y otros elementos asociados al territorio juegan un papel fundamental. El último elemento de por qué prosperan las ciudades es porque hubo desde un inicio y a partir del Estado central una visión muy fuerte de territorialización de las respuestas. Y quisiera asociar a esto, por ejemplo, el problema del COVID. La primera ola de COVID, que fue fundamentalmente en ciudades, el secretario general de la ONU dijo 92% de los casos de COVID fueron en ciudades, pero la segunda y la tercera ola que se movieron a poblados y a zonas rurales nos marcaron algo muy importante. Es la política nacional urbana la que permite que ciudades pequeñas, remotas y de diferente escala y condición jueguen un papel fundamental de intermediación en la provisión de bienes públicos. Y es ahí en donde el Estado tiene un papel de rector y un papel de construcción de la institucionalidad. A mí me gustaría que pudiéramos ahora en este evento discutir el papel fundamental de estas políticas nacionales urbanas, escuchar a las personas que son las mejores, que son los ministros, que son los encargados de la formulación de estas políticas. Y para esto me voy a permitir presentar dos personas porque después Enrique Ojeda, quien es el director de Casa América, tomará la batuta en términos de organización de este evento, pero quisiera presentar, y creo que está presente aquí, a mi colega Elkin Velázquez, quien es el director regional para América Latina y el Caribe, una persona muy querida y que conoce bastante además del tema y quien sin duda nos dará su opinión al respecto, pero después Enrique podría invitar a los panelistas y seguir. Yo aquí acabo mi introducción y decirles que es un honor estar con ustedes y saber que ONU Habitat ha mantenido conceptual y operativamente un conocimiento y una construcción de buenas prácticas y de análisis de qué funciona, dónde, cuáles son los ingredientes de éxito en relación a las políticas nacionales urbanas. Así es que muchas gracias y bienvenidos todas y todos. Eduardo, muy buenos días, tardes allí a todas y a todos. Un privilegio estar con las ministras, los ministros de América Latina y el Caribe en este evento y conversando también con la audiencia de España y con España que tanto ha apoyado este proceso también en América Latina. Quiero compartir 4 mensajes en esta corta intervención. El primero, es importante valorar y reconocer el papel que han desarrollado los ministerios, los ministros, las ministras en América Latina y el Caribe, después de Hábitat 3, después de que se promulgó la nueva agenda urbana en Quito en 2016. Uno de los temas que surgió de allí, por supuesto, fue la promoción de una nueva generación de políticas nacionales urbanas. Chile, Colombia, México, Costa Rica, también Argentina, Cuba, y se me escapan países, avanzaron en ese reto y han desarrollado nuevas políticas nacionales urbanas, a veces con diferentes puntos de entrada.
a veces con diferentes énfasis. Pero lo que quiero resaltar aquí es que América Latina y el Caribe ha cumplido y sigue cumpliendo con ese papel muy importante, y yo creo que eso da cuenta de muchos de los procesos que han permitido avanzar también en los últimos años en la región. Dicho eso, el segundo mensaje es que, como lo dijo Eduardo Moreno, acabamos o estamos pasando por una pandemia. Estamos en el año 2 de la pandemia, dirán algunos comentaristas internacionales. Y por supuesto que han pasado muchas cosas, y esto nos ha permitido identificar elementos nuevos para volver a conversar con esas políticas nacionales urbanas y poderlas actualizar para que sigan convirtiéndose en un instrumento, en un referente efectivo, catalizador, promotor de un mayor y mejor desarrollo territorial a nivel urbano. ¿Cuáles son esos elementos que han permitido una reconfiguración, digamos, de estas discusiones? Uno, primero, que es muy evidente y no por ello hay que dejar de recordar. El tema de vivienda se convirtió en un tema central a la hora de responder a la crisis, a responder a las demandas, a lo que ocurrió en materia de impacto socioeconómico para tantas familias en nuestra región. Bien, Minurbi tomó la delantera y tuve, por ejemplo, el privilegio, perdón que hablo en primera persona, con el presidente de Minurbi, con el ministro Jonathan Malagón y con muchas de las ministros que están aquí representados, de ayudar a compilar cómo se respondió en la región en materia de políticas de vivienda. Bien, a partir de ahí, lo que seguiría es poner a conversar esas estrategias de vivienda con la actualización de las políticas nacionales urbanas, con la vivienda al centro. Ese es un punto muy importante y algunos de ustedes ya están avanzando en ese sentido. También la pandemia nos dejó una nueva perspectiva sobre la transformación digital. Sabemos bien que muchas familias pudieron acceder más fácilmente a los servicios sociales gracias a desarrollos en la agenda digital, pero también sabemos que hubo una reconfiguración en muchos ámbitos de los mercados de trabajo, y esto por supuesto con un impacto importante en el territorio, en las ciudades, en los barrios. Es fundamental revisitar las nuevas, digamos, esta nueva generación de políticas nacionales urbanas desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que se puede mejorar? ¿Qué se puede habilitar? ¿Qué se puede hacer más fácilmente o con mayor perspectiva de mediano y largo plazo para tener la infraestructura necesaria, la infraestructura para la conectividad que facilite esa inclusión digital para las familias, particularmente en los barrios más vulnerables? Hay un tercer elemento también clave. La pandemia dejó al descubierto en América Latina y el Caribe algo que yo creo que ha sido uno de los impactos negativos mayores, y es que la mayor carga la llevaron las mujeres en nuestra región. Y muchos estudios, muchos análisis nos han permitido constatar que hay que revisitar el tema de la gestión del cuidado, la economía del cuidado, para que esta tarea tan importante, que tiene un valor económico también fundamental, no recaiga solamente en las mujeres latinoamericanas, además sin remuneración, y que sea más el objeto, mejor, un tema central en políticas públicas de desarrollo en términos generales, y que pueda ser profesionalizado, que pueda ser reconocido financieramente. También hay una dimensión territorial, y es la infraestructura hiperlocal para el cuidado, que debería formar parte de aquí en adelante de los planes, de las estrategias, de las políticas de promoción del desarrollo territorial a nivel hiperlocal, con esa infraestructura hiperlocal. Con ONU Mujeres en América Latina y el Caribe estamos trabajando en ese sentido. Un cuarto elemento es la importancia y la necesidad de co-crear más con las comunidades a nivel de los territorios barriales. La nueva generación de política nacional urbana puede todavía mejorar, avanzar, repotenciar esa perspectiva. En un ejercicio sin precedentes en América Latina, construimos un bien público regional con más de 10 redes de trabajo sobre cómo generar la co-creación en torno al mejoramiento integral de barrios. Mi último comentario.
Las políticas nacionales urbanas son por naturaleza integradoras, multidimensionales, y eso las hace no solamente necesarias, sino además fascinantes, interesantísimas, fundamentales. Pero también eso las dota de una complejidad. Y creo que aquí el tema viene entonces en cómo dotarnos no solamente, o mejor, para acompañar la determinación que tienen todos ustedes, cómo dotarnos del mejor método posible para facilitar ese trabajo de revisitar, actualizar las políticas nacionales urbanas. Y quiero contar que hay ejemplos interesantes de cómo generar esa integración de diferentes políticas, estrategias, hábitat, desarrollo territorial, vivienda, en torno a políticas nacionales urbanas. Es un ejemplo que nos ha mostrado con el liderazgo característico Costa Rica en este ámbito, además conectando con los temas relacionados con la descarbonización de la economía visto desde el territorio. Entonces, allí también hay un elemento fundamental hacia adelante. Quiero decir que hay una muy buena noticia, es que hay muy buenos ejemplos en la región. Hay una excelente plataforma a través de Minurbi, ahora presidida por el ministro Jonathan Malagón, que va a seguir seguramente avanzando con la futura presidencia de Minurbi, y tenemos entonces allí todos los ingredientes para que América Latina y el Caribe siga avanzando en actualizar sus políticas nacionales urbanas, siendo un ejemplo a nivel global, y por supuesto desde ONU Habitat seguiremos atentas y atentos a acompañar ese proceso en todo aquello en lo que podamos agregar valor. Gracias, Eduardo, gracias a los organizadores por la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas. Les devuelvo la palabra a la moderación. Muchísimas gracias, Elkin. Muy interesante todo este análisis que haces desde una perspectiva regional. Me gustaría invitar a los panelistas y al moderador a que pudieran subir a escena, por favor. Entonces, Enrique, si puedes guiarnos. Señor ministro, la encargada, y también usted. Sí. Adelante, por favor. Pasen, pasen. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo muy cordial a todos los que nos siguen presencialmente aquí en Sevilla. Un saludo muy cordial a todos también los que nos siguen en streaming desde América Latina a través de las redes sociales. Creo que este evento es un muy buen ejemplo de cómo estamos funcionando desde hace 16, 18 meses. Por suerte, por fortuna y con gran alegría, desde luego, creo que recuperando parte de la presencialidad. Y un saludo muy especial a las autoridades que nos acompañan desde América Latina. Sé que no es fácil en estos días viajar, así que nuestro agradecimiento por ese esfuerzo que han hecho por estar aquí en este foro de las autoridades de América Latina. Vamos a tener participaciones presenciales, otras en Zoom, en directo. Habrá también mensajes grabados en vídeo. Mi nombre es Enrique Ojeda. Mi nombre es Enrique Ojeda, soy el director general de la Casa de América, un consorcio público del Estado español conformado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo objetivo es ser ese lugar de encuentro, de reflexión, de acercamiento, de diálogo del mundo iberoamericano, de España y de América Latina. Por eso estoy encantados de participar en esta mesa, que tiene uno de esos objetivos, ese encuentro, ese compartir experiencias entre España y América Latina, en uno de los temas quizás más importantes, más decisivos, que están conformando este nuevo continente que está sucediendo, emergiendo en América Latina, porque creo, en mi experiencia de muchos años en el continente americano, que las políticas urbanas van mucho más allá. Ha sido dicho antes por mis antecesores en el uso de la palabra, por el equipo de ONU Habitat. Es en las ciudades donde se está construyendo la nueva ciudadanía nacional de cada país, la nueva ciudadanía iberoamericana. Por eso
qué bueno, qué importante que tengamos ese debate en profundidad aquí en Sevilla, en el marco de este foro de gobiernos locales sobre las políticas urbanas nacionales. Presencialmente nos acompañan David Lucas, secretario general de Vivienda y Agenda Urbana del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España. Nos acompaña el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, Jonathan Malagón. Ministro, de nuevo, bienvenido y muchas gracias por el esfuerzo por estar aquí en España. Y nos acompaña también presencialmente la viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador, María Gabriela Aguilera. Saludo muy cordial. Y nos acompaña también, como un actor fundamental en tantos campos de la cooperación, de la colaboración en América Latina, Peggy Martinello, directora de Área de Administración Pública y Asuntos Sociales de la FIAP. Además, y por Zoom, nos va a acompañar Irene Campos, ministra de Vivienda y Asentamientos Urbanos de Costa Rica, Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial de Argentina, y Javier Garduño, titular de la Planeación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México. Además, contaremos con 2 vídeos de Darío Herrera, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador, y de Anelis Marichal, directora de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del Instituto de Planificación Física de Cuba. Es un panel muy completo, es un panel creo que muy interesante, también muy intenso, siempre con esa idea de intentar, si es posible, rescatar un espacio para debate, para intercambio de opiniones. Les pediría, por lo tanto, como moderador, la mayor brevedad posible. Por ello, empezamos ya, lo hacemos en el orden hacia mi izquierda con David Lucas, pero en realidad a todos los ponentes les voy a plantear esa primera cuestión. ¿Por qué las políticas urbanas nacionales? ¿Cómo se encuentran esas políticas urbanas nacionales en cada uno de los casos que tenemos aquí? En el caso de la FIAP, más bien, ¿cómo ven ellos, cómo se está avanzando, qué desafíos se encuentran? También les planteo a las autoridades nacionales. ¿Qué mecanismos están implementando para llevar a la práctica? ¿Qué desafíos están encontrando? David Lucas. Buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar saludarles a todos, ministro, viceministra, directora, también por supuesto a los que nos están viendo y escuchando por streaming, y un saludo desde el Gobierno de España. Bueno, en primer lugar decir que nosotros en estos momentos creo que estamos en una fase de desarrollo pleno de lo que pueden ser las políticas de agenda urbana. Y digo esto porque en el año 2019 ya el Consejo de Ministros del Gobierno de España tomó razón de la agenda urbana española, y desde entonces hasta ahora hemos trabajado intensamente con entidades locales, con comunidades autónomas, con las administraciones territoriales para conformar una hoja de ruta, para conformar una estrategia que permitiera ir avanzando en las nuevas realidades sociales, con las nuevas soluciones y con nuevas propuestas. Y durante todo este tiempo, aparte de conformación con toda la sociedad civil, lo que era la estrategia de la agenda urbana, ese diálogo nos ha permitido establecer un espacio de colaboración interadministrativa, un espacio de gobernanza multinivel que, como he comentado muchas veces, es la esencia de la agenda urbana española. Y digo que en estos momentos estamos en pleno desarrollo porque la pandemia es verdad que ha traído muchísimas cosas malas, casi todas, pero sí que hemos aprendido mucho de lo que es la pandemia, de las realidades tan duras que hemos vivido y de la reorientación de nuestras políticas. Y de esa manera, enlazando con la agenda urbana europea, desde la Comisión Europea se articularon una serie de mecanismos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha aportado a España 140.000 millones de euros y que nos está permitiendo enfocar nuestras políticas en la dirección que la agenda urbana europea pretendía y que había diseñado también la agenda urbana española. Y digo que estamos en pleno rendimiento porque hemos ido elaborando determinados instrumentos para poder plasmar la agenda urbana española, no solamente en la ayuda que estamos realizando a las entidades locales en la elaboración de sus planes locales de acción, a
través de los protocolos y de las propuestas que estamos generando, sino que éramos conscientes de que no solamente se necesitaba una estrategia, no solamente se necesitaba colaboración y cooperación administrativa, sino que también se necesitaba recursos para implementar políticas que transformaran la realidad social. De esa manera digo que estamos en plena acción porque ayer el presidente del Gobierno en este foro, yo agradezco a todos aquí su presencia y el esfuerzo que están haciendo, anunciaba determinados elementos normativos que se aprobaron ayer y se anunciaron ayer que van acompañando esos recursos económicos y que están alineados con lo que es la agenda urbana española. Ayer el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto y un Real Decreto Ley que habilitan 6.820 millones de euros en España para las políticas de rehabilitación y regeneración urbana. Políticas que van encaminadas a la rehabilitación de viviendas, a la rehabilitación de espacios públicos, a la rehabilitación de edificios públicos, todos ellos enfocados en la Renovation Wave, en la ola de renovación con eficiencia energética que está impulsando la Comisión Europea y que enlaza mucho con las necesidades detectadas en la pandemia, porque el confinamiento en la pandemia no lo hicieron todos con las mismas condiciones, por la falta de espacios, por la falta de salubridad, por la falta de dotaciones en muchas viviendas y entendiendo, como bien se ha comentado antes, que la vivienda es un elemento central en el proyecto de vida de los seres humanos, estamos trabajando intensamente en esa línea, en esa renovación y rehabilitación de espacios públicos, renovación y rehabilitación de viviendas y también de barrios vulnerables. Y luego el presidente anunciaba ayer un hecho significativo en España porque desde que volvimos a tener democracia hace 45 años no había habido una ley estatal que garantizara el derecho a la vivienda. Ayer se llegó a un acuerdo para la conformación de esa ley que, conjuntamente con la planificación que estamos llevando a cabo con la estrategia de la agenda urbana, es un elemento normativo que va a garantizar derechos, que va a garantizar seguridad jurídica y que va a reforzar toda esta política de agenda urbana. Creo que, enlazando con lo que comentaba antes de la gobernanza multinivel, de la participación y la localización de los objetivos de desarrollo sostenible, el enfoque que se ha dado en la política española en estos momentos viaja a buen ritmo y creo que estamos en una posición determinante. Sí quiero desde aquí también, y con esto termino esta primera intervención, el trasladar nuestra vocación de colaboración y cooperación en otros niveles, especialmente en el ámbito iberoamericano. Creo que es fundamental para nosotros, en el ámbito iberoamericano, no solamente por los lazos que nos unen históricos, sino también para que podamos aprender de las experiencias que en América Latina se están llevando a cabo en relación con la agenda urbana. Hay experiencias exitosas, hay experiencias nuevas y estamos en un proceso de alimentación permanente de nuestras políticas y es por eso que no solamente el aportar nuestra experiencia o nuestras propuestas también a las realidades que se están viviendo, sino que nosotros podamos nutrirnos, aprovecharnos de también las buenas experiencias y creo que foros como este, tanto aquí como en otros espacios donde pudiéramos tenerlos, van a ser vitales para poder avanzar en ese sentido. Muchas gracias, secretario general de Vivienda y Agenda Urbana. Creo que efectivamente has mencionado algunos temas fundamentales y conociendo el funcionamiento de nuestro Estado, esa gobernanza multinivel clave, fundamental en todos los aspectos, desde luego en este, sin duda. Me alegra mucho además escuchar esa voluntad de colaboración, de cooperación, de compartir experiencias con América Latina, con esa idea de que aprendemos todos. Hay muchas experiencias exitosas en América Latina, ahora seguramente escucharemos alguna de ellas. Efectivamente, seguro que también podemos aprender muchos. Muchas gracias, secretario general. A continuación, tiene la palabra el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, Jonathan Malagón. Enrique, muchas gracias. Quiero comenzar saludando a mis compañeros de panel, a todos muy buenas tardes. Saludo de igual forma al equipo de ONU Habitat, Eduardo, a Elkin, a Roy, a Javi, muchísimas gracias por la coordinación, muchísimas gracias por la invitación. A mis colegas, autoridades de vivienda de América Latina, conectadas, muy buenas tardes también. Y por supuesto a nuestra audiencia, tanto en digital como en físico, en particular a nuestra cónsul general de Colombia en Sevilla, Ana Carolina Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero, en procura de tu recomendación, Enrique, de ser breve, hacer una intervención
provocadora, deliberadamente provocadora, señalando algunos elementos de Colombia que nos están funcionando bien, francamente muy bien, y algunos desafíos que tenemos no solamente en el país, sino como región. Vamos a empezar con lo que está funcionando bien. Hace 10 minutos salió el dato de comercialización de vivienda en Colombia en septiembre. Somos el país probablemente del hemisferio donde más personas están comprando casa per cápita. Somos de lejos el de América donde más personas per cápita están comprando casa. De hecho, de enero a septiembre se compraron en Colombia 170.000 viviendas, 170.000 viviendas, más que las que se comercializan en todo Brasil, que es 4.5 veces nuestra población. En 1 o 2 meses se va a comercializar en Colombia una Sevilla, una Cartagena de Indias, con ese ritmo de ventas, con ese ritmo de entrega de subsidios, con ese ritmo de iniciaciones, vemos fenómenos tan positivos como que hoy tenemos 200.000 trabajadores más en construcción de los que teníamos un día antes de la pandemia. No solamente se recuperó toda la mano de obra, sino que el sector ha tenido la capacidad de atraer buena parte de la población laboral cesante de otros subsectores. 1, 2, la entrega más grande de subsidios de la historia. 3, los niveles más altos de cartera hipotecaria y de desembolsos de crédito. Y así las cosas, digamos, estamos en un país que en 42 años, al ritmo que alcanzamos hoy, se va a duplicar. El número de unidades habitacionales de Colombia en 42 años va a ser el doble de las que tenemos hoy. Lo que se construyó en mi país en 202 años de historia republicana se va a construir en 42. El paisaje urbano que van a ver mis hijos, que no han nacido todavía, va a estar compuesto por unas viviendas de las cuales 1 de cada 2 todavía no se han construido. Entonces esa es la realidad que estamos viviendo en Colombia, un país en construcción donde los niveles de iniciaciones, de crédito, de contratación están en sus máximos históricos. 230, 240 mil viviendas construyéndose por año. Parecería entonces que vamos muy bien, pues un boom de vivienda sin precedentes en la historia de Colombia sería un motivo para sentirnos orgullosos. Y claro que nos sentimos orgullosos, no sea solo, es el producto de una gran cantidad de instrumentos de política que han estado orientando en cierta medida, induciendo ese resultado. Pero yo veo 3 grandes desafíos desde el punto de vista de la implementación de agenda urbana que son comunes a América Latina y que los quiero plantear para alimentar la discusión. El primero, financiación de los gobiernos subnacionales. Yo siento que en América Latina no hemos avanzado lo suficiente en la implementación de los instrumentos de captura de valor del suelo. Nuestro referente es OCDE. En OCDE más o menos el 11% del Producto Interno Bruto se capta a través de prediales. Nosotros en Colombia no alcanzamos ni siquiera el 70% de esta cifra, pero en América Latina no pasamos del 25% de esta cifra. Entonces, buena parte de los instrumentos de los que hablamos aquí, de los que ponemos sobre la mesa, difícilmente son banqueables, y aunque hemos logrado avanzar en la región, por ejemplo, en TIF, en poder vender rentas de prediales hacia futuro, nos ha ayudado mucho la banca multilateral, todavía hay un gran trabajo por hacer. Incluso cuando uno mira los 7, 8 instrumentos que existen en la literatura de captura de valor del suelo, en nuestra región no se aplican más de 2, ocasionalmente 3 en algunos países. Entonces, una primera reflexión es cómo hacemos para recoger en las entidades territoriales, en los gobiernos subnacionales, sobre todo los que creemos que la verdadera descentralización es presupuestal, que la descentralización tiene que ver con la capacidad de los gobiernos de las regiones de producir sus propias rentas. Entonces, ¿cómo hacemos para modernizar esos instrumentos de captura de valor del suelo que ya existen, que han probado ser exitosos en otras regiones? ¿Cómo hacemos para implementarlo? Reflexión número 1. Reflexión número 2, la de equipamientos. En equipamientos también tenemos un gran trabajo por hacer. Un enorme trabajo por hacer. Nosotros no tenemos en América Latina más de 5 metros cuadrados por habitante de zonas verdes. En Europa son 10. Tampoco es que sea mucho, 10 pero es el doble de América Latina. En Colombia es 3. Entonces, digamos que si uno toma eso como proxy de lo que requerimos en equipamiento, no solamente es construir muchas casas, es construir estos entornos. Entonces, el desafío en términos de equipamiento, la ciudad de los 15 minutos, cómo hacemos que toda la infraestructura social complementaria, desde el punto de vista educativo, hasta incluso desde el punto de vista de seguridad, gendarme, policivo, donde hay una estación de policía cercana, cómo hacemos para que eso esté cerca de donde estamos construyendo tantas viviendas, será un desafío que además se junta con el primero, utilizar esos recursos para promover esta infraestructura.
Eso es un tema menor. Y el tercero, sobre esto se habla relativamente poco, este tercero sí que es provocador, pero lo quiero dejar sobre la mesa, ¿qué hacer con los asentamientos informales? A mí me inquieta muchísimo el crecimiento de los asentamientos informales. No es un fenómeno de América Latina, en Europa ha crecido un montón. Cuando uno mira las cifras de Europa y hablan de un 6%, esa cifra es el doble de lo que teníamos hace 20 años. Entonces, no solamente es América Latina, donde esa problemática es grandísima, probablemente el 35% de los hogares de América Latina están en asentamientos de origen informal. En Colombia es una cifra ligeramente inferior al 20%, pero es un montón, una cifra grandísima, y eso trae todo tipo de desafíos, desafíos de la provisión de bienes públicos, desafíos en la provisión de servicios públicos, desafíos en términos de gestión del riesgo, y yo siento que aunque ha habido un proceso de actualización de los planes de ordenamiento territorial en América Latina, en cierta medida inducidos por la aplicación de la nueva agenda urbana, todavía nos falta muchísimo en control territorial. Colombia tiene enormes desafíos en esa dimensión. Nosotros tenemos 1.103 municipios y algo así como 800 tienen desactualizados sus planes de ordenamiento territorial. Digamos que la desactualización de esos planes es la tierra fértil donde rápidamente germina y reverdecen los barrios de origen informal. Entonces, esa problemática del control urbano es algo en lo que todavía nos falta mucho para avanzar en Colombia, en América Latina, pero inquietantemente también en el mundo en desarrollo. Entonces, dejaría como esos tres elementos. Para un país como el nuestro, para una región como la nuestra, que está en construcción, que tiene niveles impresionantes de reducción de los déficits cuantitativos, pero impresionante. El elemento de la política social que está sacando a más gente de la pobreza en Colombia es la vivienda. Es francamente inspirador. Ustedes dirán, eso es autopromotor. No, yo me siento supremamente contento, muy orgulloso de ver que la vivienda es tal vez el sector más dinámico de toda la economía colombiana, pero es insuficiente, y en ciudades dejo sobre la mesa esas tres reflexiones. La primera, repito, ¿cómo hacemos para sacarle el mayor provecho al que tal vez es el elemento más importante para fortalecer la descentralización, que es la captura del valor del suelo? A través de nuevos instrumentos, ya existen mercados de capitales para eso, incluso qué hacemos en esa dimensión. La segunda, qué hacemos con equipamientos. Todavía tenemos un gran desafío como región en términos de las zonas verdes, que en cierta medida es una proxy, si se quiere, de estos equipamientos. Y finalmente, qué vamos a hacer con el problema de los asentamientos informales, que se puede prevenir con la actualización de los planes de ordenamiento territorial. Muchas gracias, ministro. La verdad que efectivamente impresionantes esas cifras, datos que dio al inicio de su intervención. Como moderador, además, se aprecia ese carácter provocador que usted ha dicho, que anima el debate y que además pone sobre la mesa, sin dificultad para tratarlos, para comentarlos, los desafíos a los que usted ha hecho referencia. Fundamental, efectivamente, la financiación de los gobiernos locales, sublocales, y ese último punto de los asentamientos informales. Si tenemos tiempo, al final de la mesa espero que volvamos sobre ellos. Muchas gracias, ministro, por su intervención. Ahora nos vamos a ir a América Latina directamente, porque conectada vía Zoom tenemos a Irene Campos Gómez, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica. Ministra, buenas tardes, buenos días allí. Muy buenas tardes a ustedes, muy buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme compartir con ustedes sobre la Política Nacional del Hábitat costarricense, y un saludo muy cordial a todos los panelistas que están con ustedes ahí presencialmente. Un saludo también a mis colegas, ministros y ministras de región, y por supuesto también a todo Hábitat. Un saludo también especial a todos aquellos que nos siguen por streaming. Voy a comentar rápidamente, porque me dijeron que en 5 minutos, sobre la Política Nacional del Hábitat que hemos venido construyendo a lo largo de este año y medio que tenemos. De hecho, iniciamos este proceso al inicio de la pandemia. Es una política que se ha formulado recientemente bajo la óptica 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la nueva agenda urbana, pero también, puesto que el momento histórico en que la estamos formulando ha sido la pandemia, pues hemos considerado también aspectos y efectos que se dan económicos, sanitarios, sociales, sobre la vivienda, sobre los asentamientos informales que ha dado la pandemia de la COVID-19. Retomando un concepto que acaba de decir mi gran colega, el Malagón,
efectivamente los asentamientos informales han venido creciendo y ese crecimiento nosotros más o menos lo vamos monitoreando en nuestro país, se ha incrementado notablemente a partir de la pandemia precisamente por las consideraciones económicas y los efectos que se ha tenido sobre el país. Un producto, esta Política Nacional del Hábitat, pues resulta de un trabajo del sector de ordenamiento territorial de asentamientos humanos, que lo conformamos diferentes instituciones. Costa Rica tiene una institucionalidad muy robusta, entonces hay diferentes instituciones. El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos es el rector de este sector y pues hemos sido los coordinadores y los líderes de este proceso. Han participado 78 organizaciones, tanto públicas como privadas, ha sido un proceso muy consultado y ha integrado políticas públicas previas que ya existían, como es la política de ordenamiento territorial, la política de vivienda, la política de desarrollo urbano, en una sola política, integrándola, eliminando duplicidades y considerando políticas públicas ya existentes de otros sectores, como son la gestión de riesgos, la de biodiversidad, la descarbonización de la economía, que es para nosotros muy importante, la de desarrollo rural y territorial. Entonces ha sido un proceso muy integrador, que inclusive en este proceso de formación y de conformación y de diseño de la Política Nacional del Hábitat, nos ha acercado a sectores que tradicionalmente no trabajábamos mucho, como puede ser todo el sector agrícola, pecuario y el sector ambiental, que tenemos muchos puntos en común e inclusive ya generamos una agenda específica urbano-ambiente. Es una política, es un marco orientador, ¿verdad?, para las diferentes instituciones, es una hoja de ruta técnica, política, con una visión de largo plazo, que permite entonces orientar estas actividades del sector en función de estos conceptos de la nueva agenda urbana, y tiene un componente que nosotros le hemos puesto mucho énfasis porque aspira a mejorar la gobernanza del sector de ordenamiento territorial de asentamientos humanos. Nos decía Elkin que este tipo de políticas son interesantísimas, retadoras también, porque involucran a muchos sectores y muchas áreas. Y eso hace que cuando se quiera ya aplicar, ya a la hora de ejecutar la Política Nacional del Hábitat, resulta complejo, sobre todo en un país como el nuestro, que tenemos una institucionalidad robusta y amplia. Y pues obviamente la incorporación de los gobiernos locales, la incorporación de otros actores, el sector privado es fundamental en la Política Nacional del Hábitat, y toda esa coordinación y ese trabajo de la experiencia también de ya la aplicación de otras políticas nos llevaron a generar un sistema de gestión que nosotros denominamos el Sistema Nacional del Hábitat, que busca precisamente ser un espacio de coordinación intersectorial, o sea, entre los sectores, multiactor, porque tenemos varios actores ahí, multinivel, porque tenemos también a los gobiernos locales. Ha sido un proceso de definición y de diseño de gobernanza sumamente interesante y que esperamos ya poner en práctica muy pronto. Es un espacio sombrilla de diálogo, de concertación, porque los temas del hábitat son diversos. En todo este tema nos decía también el ministro Malagón la necesidad de incrementar los espacios públicos en las ciudades, la necesidad de tener esos servicios cerca de donde habitan las familias, y todo esto son servicios de equipamientos sociales, empleo, salud, educación, pertenece o son coordinados por otras áreas y otros sectores, y de ahí la necesidad de coordinar. La Política Nacional del Hábitat está fundada en 4 ejes. El primero es el de gobernanza, educación y participación, que busca mejorar la efectividad en la toma de decisiones, y tiene muchos lineamientos, destaco nada más uno que tiene como objetivo fortalecer la toma de decisiones basada en datos. El segundo eje es la planificación territorial, que busca precisamente lo que nos decía el ministro Malagón, de mejorar la planificación estratégica en el territorio. Tiene lineamientos asociados a fortalecer el ordenamiento del territorio a la escala nacional y regional. Por supuesto,
presupuesto también cantonal. Tiene un componente importante que es todo el desarrollo del sistema de transporte como un elemento orientador y articulador de la planificación urbana bajo el concepto de desarrollo urbano orientado al transporte. Un modelo de desarrollo territorial vinculado a lo rural también, de acceso al suelo urbano. El tercer eje es el desarrollo sostenible del territorio, con un enfoque ecosistémico, un enfoque de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. Tiene diferentes lineamientos, unos importantes son todas las soluciones basadas en la naturaleza y el fortalecimiento de la gestión integrada del recurso hídrico. Y finalizo con el eje de desarrollo integral de asentamientos humanos y vivienda adecuada, que busca eso, impulsar el acceso a vivienda adecuada para las familias costarricenses, para las personas costarricenses, asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes, con infraestructura, con servicios, que haya mayor acceso a áreas verdes y recreativas para estos asentamientos. Además, promover el acceso a la vivienda adecuada, ya sea vivienda propia o arrendada, y a su vez propone algunos productos especiales como la vivienda urbana inclusiva y sostenible, todo lo que es lo que nosotros denominamos un reglamento de construcción sostenible para las viviendas de interés social y un proyecto que denominamos Puente a la Comunidad, que es una vía para acercarnos a todas las comunidades más allá de la vivienda y más allá de únicamente la infraestructura, tomando en cuenta también los equipamientos sociales y los servicios públicos que se deben dar en las ciudades. Con esto termino rápidamente una descripción sobre nuestra política nacional del hábitat. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. La hemos escuchado perfectamente, casi como si estuviera aquí con nosotros en Sevilla. Creo que bien importantes efectivamente sus referencias a la necesaria coordinación institucional, un tema que ha salido, por supuesto, en las anteriores intervenciones, en un país, además, que tanto se precia de respetar la fortaleza institucional. También esa relación de trabajo que han hecho con diferentes sectores, ha mencionado usted al sector privado, por supuesto creo que es fundamental en todo eso que estamos hablando. También a otros sectores con los que quizás antes no habían trabajado tanto, se ha hecho mención alguno, como el agrario, por ejemplo. Y finalmente, por supuesto, también en un país que sé que valora, que cuida, que trabaja mucho ese campo, la necesaria coordinación con un desarrollo urbano acorde con la sostenibilidad medioambiental. Muchas gracias, ministra, por una intervención tan interesante y tan amplia. Seguimos ahora con las intervenciones desde América Latina, vía Zoom. En este caso nos vamos al Cono Sur. Creo que tenemos con nosotros a el secretario de Desarrollo Territorial del Gobierno de Argentina, Luciano Scatolini. Secretario. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias a ONU Habitat, de este espacio tan importante que los países del mundo lograron constituir para poder tener este tipo de encuentros que nos permiten deliberar sobre la agenda urbana. Y bueno, este es un paso también importante que nos permite a nosotros dar cuenta de esta nueva institucionalidad que la Argentina ha logrado en materia de políticas urbanas a partir de la llegada al gobierno del presidente Alberto Fernández en el 2019, que define por primera vez la creación de un ministerio para dar cuenta de una política abarcativa, no solo de la cuestión de la vivienda, como históricamente nuestro país había encarado las políticas urbanas de una mirada más viviendista, sino por primera vez incorporar una visión que atraviesa las políticas urbanas a partir de la idea del desarrollo territorial y el hábitat. Esto lo hacemos en un contexto en el cual la agenda urbana está atravesada por la gestión ambientalmente sostenible del territorio, por la necesidad de que esté en línea con una política socialmente incluyente, compartiendo la visión que también el ministro de Colombia planteaba de la preocupación que tenemos en la Argentina por el crecimiento
de nuestros barrios informales, por la imposibilidad de muchos sectores de la sociedad argentina de poder lograr el acceso a una vivienda digna. Y por último, en un contexto también atravesado por la pandemia, que es ser parte de una agenda urbana en la que las políticas urbanas generen un desarrollo económico sostenible a partir de la generación de empleo. En ese sentido, la posibilidad de plantear un ministerio que abarque integralmente estas cuestiones nos ha permitido multiplicar en este tiempo por 10 el presupuesto público nacional para avanzar en las políticas vinculadas al desarrollo territorial y el hábitat, y lo hemos hecho también en clave de lo que planteó la nueva agenda urbana a partir del año 2016 y las recomendaciones de Naciones Unidas en ese sentido. Por eso, a partir de la creación de esta institucionalidad en la Argentina que hemos logrado, hemos llevado adelante por primera vez un Plan Nacional de Suelo Urbano que permite la generación de lotes con servicios en nuestro país, que antes era una política exclusivamente regulada por el mercado inmobiliario, y a partir de tener en la Argentina un Plan Nacional de Suelo Urbano, hemos podido avanzar junto a los gobiernos subnacionales en la participación activa del Estado para lograr ámbitos institucionales conjuntamente con municipios y provincias para poder tener las herramientas de desarrollo urbano con inclusión social. Ese plan nacional no solo tiene que ver con la generación de lotes con servicios, sino también en mejorar las capacidades de los gobiernos subnacionales, y en ese sentido también compartir la visión del ministro Magalón en cuanto a que si no logramos que los gobiernos subnacionales, en cuanto responsables primarios de las definiciones de los modelos de ciudad que llevan adelante nuestros municipios en la Argentina, va a ser imposible poder abordar integralmente un problema estructural que tiene nuestro país en cuanto a la necesidad de muchos sectores de poder tener derecho a la ciudad en términos integrales, derecho a la ciudad en términos de equipamiento urbano, de espacio público, en términos de movilidad urbana, en términos de poder apreciar los bienes y servicios que pueden generar el desarrollo de nuestras comunidades. Por eso, dentro de este plan, lo hemos complementado a partir del año 2020 con una política explícita de planificación y ordenamiento territorial. Hemos lanzado un programa con financiamiento internacional que nos permite desarrollar conjuntamente con todas las provincias argentinas leyes nacionales de ordenamiento urbano y territorial para que nuestro país pueda definitivamente pensarse y planificarse para los próximos 50 y 100 años y no para la inmediatez o para las cuestiones coyunturales a las que lamentablemente las políticas urbanas nos tenían acostumbrados y que nos llevaron indefectiblemente al fracaso, ¿no? Y el fracaso expresado en términos de la multiplicación de barrios informales, de la insatisfacción de muchísimos sectores sociales para el acceso a la vivienda. Nos quedan por delante muchas necesidades, iniciativas y programas que venimos llevando adelante. Uno principal tiene que ver con haber puesto a la vivienda como motor del crecimiento en la Argentina. Estamos llevando adelante un plan trienal que nos permite ejecutar 264.000 soluciones habitacionales a partir de fondos públicos nacionales, y esa estrategia, no puedo ser detallista en este momento, pero tiene a su vez muchas implicancias, no solamente en lo económico, sino también en la mejora integral del hábitat. También tenemos por delante el desafío de volver a recuperar el crédito hipotecario en la Argentina. Lamentablemente la Argentina, de todos los colegas que aprovecho para saludar, es de los países de la región que menos participación tiene en el Producto Bruto el crédito hipotecario. Y realmente entendemos que no hay una política vinculada a la cuestión del desarrollo territorial que pueda estar desvinculada del acceso al crédito hipotecario, porque sabemos que con el Estado solo no alcanza, al Estado se lo debe complementar con la inversión privada, y la inversión privada necesita del crédito
y a su vez la demanda de vivienda también necesita el crédito. Por eso sí hemos logrado estructurar un nuevo sistema de crédito en la Argentina. Venimos de una muy mala experiencia en los últimos años a partir de crear un sistema indexado, conocido como el sistema UVA, que lo que hizo fue indexar los créditos hipotecarios en base al SER, digamos a la inflación, y la Argentina es un país que lamentablemente tiene un comportamiento inflacionario muy negativo. Por eso hemos cambiado este sistema de crédito hipotecario para que nuestros créditos sean ajustados a partir del CBS, del coeficiente de variación salarial, y permitir que quienes toman créditos en la Argentina puedan tener previsibilidad y puedan tener largo plazo. En ese sentido, estamos volviendo a tener en la Argentina, sí, créditos financiados a partir de aportes nacionales, a través del programa Procrear, que fue muy conocido durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que volvió a tener una fuerte participación. Por lo tanto, decirles que nosotros valoramos estos espacios nuevamente, como les comentaba al principio, porque entendemos que del aprendizaje y de la agenda que podemos integrar los países que conformamos América Latina, el Caribe, la experiencia española, que tan rica es en términos de sus políticas de suelo, sus políticas urbanas, y por supuesto bajo la integración que genera el programa Naciones Unidas Hábitat para todos los países que conformamos este espacio. Bueno, entendemos que estamos pudiendo compartir otras experiencias y poder aprender de estas experiencias para seguir mejorando nuestras políticas urbanas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Creo que también nos acompaña María de los Ángeles Casone, de su equipo, la directora de Planificación, Monitoreo y Evaluación del Gobierno argentino. Si luego tenemos tiempo para un intercambio de preguntas, de respuestas, de ideas que hayan surgido en esta mesa, creo que es ella la que nos va a acompañar. Muchas gracias por esa intervención. También me voy a quedar hasta el final. Se queda finalmente, pues perfecto. Bienvenida también su compañera y estupendo que se quede usted acompañándonos. Muy interesantes sus comentarios. De nuevo, esa preocupación por los barrios informales, esa idea, ese concepto de la vivienda digna y el derecho a la ciudad como en concepto de espacio público al que ha hecho referencia y que entroncaba un poco con las introducciones que hicimos sobre la construcción de ciudadanía a través de las políticas urbanas nacionales y, por supuesto, esa idea motriz de la vivienda como motor del desarrollo integral en Argentina. Muchas gracias, secretario, por su intervención. Pasamos a la siguiente intervención. Va a ser un mensaje, en este caso grabado en vídeo, del ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador, de Darío Herrera. Damos paso al saludo del ministro de Ecuador. Hola, Darío Herrera le saluda, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda de la República del Ecuador. Tenemos un gran compromiso: lograr que nuestras ciudades y comunidades sean inclusivas, seguras, resilientes y productivas. Lograr que nuestras ciudades reactiven sus economías. Un desafío que solo se puede lograr transformando nuestra visión desde una concepción integral del territorio. Una visión que se oriente a reducir el déficit habitacional del Ecuador, atraer inversión extranjera con énfasis en desarrollo de vivienda de interés social. En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador hemos construido el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda con esa visión. Quiero enviar un saludo al Foro Urbano España por su iniciativa de crear espacios de encuentro e intercambio de alto nivel. Además, les invito a todos a participar en el Foro Urbano Ecuador. Encontrémonos por el hábitat el 20, 21 y 22 de octubre en la ciudad de Quito. Los espero. Adiós. Muchas gracias al ministro, en especial por esa invitación para acudir a Quito. Estaremos encantados, seguro, algunos de poder aceptar esa invitación. En el caso de Ecuador tenemos además no solo el saludo del ministro,
sino la participación presencial de la viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Ecuador, de María Gabriela Aguilera. Viceministra. Buenas tardes con todos. Primero, un saludo muy fraterno de parte del Gobierno del Ecuador, del Gobierno del Encuentro. Muy buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Para el ministro Darío Herrera y para mí es un honor estar presente en este foro, agradeciendo sobremanera a ONU Habitat por toda su gentileza y su invitación, y a las autoridades del ministerio, muchísimas gracias por tenernos aquí. Estamos seguros que estos espacios fortalecen realmente nuestra gestión de administración pública y nos dan mayores perspectivas para poder enfrentar los retos que tenemos por delante. Nosotros hemos asumido esta administración pública hace más o menos 120 días, ¿no? El gobierno del señor presidente Guillermo Lasso se posicionó en mayo de este año y hemos asumido este gran reto con unas preguntas que nos hemos realizado muy importantes para nosotros. Primero, ¿cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro país? Y cómo reducir el déficit habitacional que existe en el Ecuador. Más de 2 millones de viviendas en déficit cuantitativo y cualitativo en nuestro país nos han hecho mirar hacia adentro y hacia la realidad social, económica, cultural del Ecuador. En estos primeros 100 días hemos trabajado en la construcción de un Plan Nacional de Hábitat y Vivienda. Y lo digo con mucho orgullo porque es la primera vez que en nuestro país se presenta un Plan Nacional de Hábitat y Vivienda. Por lo general, siempre se ha presentado un Plan Nacional de Vivienda, dejando al hábitat de lado. Y nosotros consideramos dentro del Ministerio que el hábitat es tan importante como las soluciones habitacionales per se que podemos dar. Entonces hemos incluido todos estos conceptos y toda esta búsqueda, digamos, de respuestas de cómo mejorar el hábitat en nuestro país. Dentro del Plan Nacional de Hábitat y Vivienda nos hemos planteado muchos retos que llegarán a dar aproximadamente 400,000 soluciones de hábitat en todo el territorio. Dentro de lo que hemos denominado vivienda, kits de vivienda para soluciones de hábitat cualitativo, soluciones de tenencia de suelo, titularizaciones y soluciones de hábitat per se, espacio público o proyectos con enfoque a cambio climático. Más allá de estas soluciones, nos hemos preguntado ya cómo vamos a actuar como país y cómo vamos a enfrentar la creación, la formulación de políticas urbanas nacionales que nos permitan llegar a estos objetivos. Y creemos firmemente que precisamente la formulación de estas políticas son las que nos van a permitir llegar a todo el territorio. Hemos basado esta formulación de políticas urbanas y nuestro interés de trabajar en ellas en 5 ejes. El primer eje es un eje administrativo, público, administrativo, político, en el cual estamos basando la diferencia que vamos a hacer en nuestra administración en una correcta coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Creemos firmemente que la única manera de institucionalizar o implementar nuestra agenda de hábitat sostenible es a través de la territorialización y la localización de los objetivos de desarrollo sostenibles que precisamente nos permitan tener esta posibilidad de implementar todas las políticas que están establecidas en la Agenda de Hábitat Sostenible del Ecuador 2036. Para nosotros es importante tener esta coordinación adecuada entre el gobierno nacional y el gobierno local y a través de esta articulación poder implementar los planes de desarrollo tanto territorial como de vivienda y de hábitat. En segundo lugar, el segundo eje que es muy importante para nosotros es el desarrollo social y la cohesión social en nuestro país. Buscamos generar proyectos de vivienda de interés social
en los que todos estén incluidos, sin dejar a nadie atrás, como indica la nueva agenda urbana. Muy importante para nosotros que estos proyectos sean integrales y que no tengamos segregación social. En tercer lugar está ya precisamente lo que hemos denominado vivienda, hábitat y suelo. Para nosotros es muy importante generar la política urbana nacional que nos permita dar solución no solamente a los problemas de vivienda o al déficit de vivienda cuantitativo, sino también al déficit de vivienda cualitativo, para lo cual hemos desarrollado los kits semilla, que son alternativas o soluciones habitacionales que nos permitirán dotar de agua segura y saneamiento a las viviendas ya existentes. También aquí tenemos el desarrollo de la titulación a través de planes de titulación masiva, porque nos parece muy importante fortalecer el tema de la tenencia de suelo. Dentro de los 7 elementos que ONU Habitat ha desarrollado para las viviendas adecuadas, el primero de ellos es la seguridad de la tenencia, ¿no?, de la vivienda y del suelo. Entonces, en ese sentido, trabajaremos para poder lograrlo. También tenemos el desafío de crear un hábitat seguro, un hábitat inclusivo, un hábitat resiliente para todas estas comunidades, ciudades y asentamientos. Para nosotros es muy importante poner énfasis en el desarrollo de proyectos con énfasis o con enfoque a cambio climático. Estamos conscientes de la problemática actual a nivel mundial y para nosotros es muy importante dar solución en este sentido con medidas de adaptación y mitigación que permitan realmente enfocarnos en este cambio climático. También el cuarto eje de nuestra propuesta es el desarrollo medioambiental. Hemos suscrito un convenio de cooperación para la transición ecológica en nuestro país. Muy importante para nosotros que las soluciones habitacionales estén alineadas y enmarcadas dentro de este nuevo reto para el Ecuador. Y por último, el quinto eje en el cual basaremos nuestras políticas es el eje del financiamiento, para lo cual estamos generando proyectos que nos permitan enlazarnos con financiamiento verde del exterior, pero también estamos fortaleciendo la normativa y todo el tema de acuerdos ministeriales y decretos presidenciales que nos permitan precisamente agilitar toda esta burocracia que ha habido en el Ecuador y que nos permitan atraer la inversión, no solamente extranjera, sino también nacional, para hacer y crear y fortalecer alianzas público-privadas que nos permitan financiar nuestros programas de vivienda de interés social. El Ecuador está encaminado en fortalecer las relaciones de alianzas estratégicas público-privadas que nos permitan atraer inversión extranjera. Tenemos el lema de convertir al Ecuador en el próximo destino de inversión inmobiliaria con énfasis en proyectos de interés social. Entonces, estamos encaminados realmente a la construcción de esta nueva política urbana nacional, a diferencia de los países vecinos que ya han venido trabajando durante muchos años en esta construcción. Nosotros lo estamos haciendo desde hace un poco más de 100 días, ¿no? Entonces, estamos encaminados en crear realmente ciudades sostenibles. Creemos en el desarrollo urbano sostenible, en el equilibrio que debe haber entre el desarrollo social, el desarrollo productivo y el desarrollo medioambiental de la región. Y hacia allá estamos encaminados. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra, por esa intervención que complementa el saludo inicial del ministro, esos 5 ejes que nos ha resumido, ese reconocimiento inicial del déficit habitacional al que tienen que hacer frente. Y me ha parecido curioso, además, como decía que están afrontándolo desde una realidad económica, social y también cultural, incorporando también ese concepto. Y también ha subrayado usted, en su caso, las alianzas público-privadas, ese necesario trabajo siempre con el sector privado que ha salido también en alguna de las intervenciones. Muchas gracias, viceministra, por su intervención. Seguimos con las intervenciones, volvemos a las virtuales por Zoom. En este caso nos vamos a México, donde tenemos a Javier Garduño, que es el titular de la Planeación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México. Señor Garduño.
Muchísimas gracias y saludos a todas y todos quienes nos acompañan, a la ministra y ministros, así como los funcionarios de alto nivel de los países de Latinoamérica y nuestros colegas de ONU Habitat. Eduardo, Elkin, un gusto y un placer, como siempre, estar compartiendo estos paneles de discusión. Yo les quiero presentar el caso de México en materia de las políticas urbanas, estructurado a partir de 4 ejes principales. Lo primero, las escalas territoriales y el marco de planeación de la política de ordenamiento territorial. En segundo lugar, los ejes transversales y la importancia de que la agenda urbana finalmente toca temas que son fundamentales para el futuro de nuestro mundo y de nuestra nación, por supuesto. En tercero, la ejecución de las políticas públicas y, en último lugar, la rendición de cuentas como un elemento de retroalimentar la labor que hacemos y fomentar un proceso de mejora continua en las políticas que desarrollamos. Empiezo con las escalas territoriales. México ha concluido ya su marco de planeación sectorial y territorial que define una nueva regionalización del país a partir de 6 macrorregiones y sistemas urbanos rurales que finalmente permiten entender la relación de las ciudades con su entorno, poniendo en el centro, como siempre, esta planeación de los asentamientos humanos junto con el ordenamiento territorial. Tenemos entonces una política territorial basada en una estrategia nacional de ordenamiento territorial que define los lineamientos que tienen que seguir las autoridades locales en materia de política territorial, y al final también tenemos una Programa Nacional de Vivienda, un Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y una Política Nacional de Suelo. 4 instrumentos de planeación que permiten definir cuál es el eje de actuación de todas las autoridades, reconociendo que en nuestro país las políticas urbanas son sobre todo una facultad local, pero que tiene que implementarse y ejecutarse en el marco de los lineamientos que da la Federación para las actividades que se realizan por las entidades federativas y los municipios. Así que hemos completado ese marco que nos da un nuevo entendimiento del territorio, con una nueva regionalización, los sistemas urbanos rurales y esas definiciones que tienen que desprenderse en cascada para las autoridades locales. En segundo lugar, los ejes transversales, reconociendo que estamos saliendo ya de la pandemia, pero que tenemos frente a nosotros el gran reto planetario, que es la crisis climática. Así que los ejes transversales que plantea esta política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial finalmente ponen en el centro el cambio climático como un eje transversal que tiene que ser tocado y atendido de todas las políticas institucionales y sectoriales que se desprenden a partir de este marco de planeación sectorial. Y en segundo lugar, el tema de género, reconociendo también las grandes brechas que existen para que las mujeres accedan a la vivienda, a la titularidad de sus derechos y a la tierra como elementos fundamentales para su bienestar y para que se sientan y asuman como parte de la transformación del territorio que implica toda la política urbana en nuestro país. Así que el género y el cambio climático, por supuesto, presentes como una agenda transversal. Ya lo decía también tanto Elkin como Eduardo Moreno, que finalmente las políticas urbanas son una suma de políticas que tienen que ver con temas de agua, que tienen que ver con temas ambientales, con temas de servicios públicos, y todo eso finalmente tiene una resonancia fundamental en su implementación a nivel local. Por ello me paso a la ejecución de las políticas. Hemos transformado de manera radical en esta administración la forma en la que entendemos las 2 principales herramientas de ejecución de políticas públicas: los subsidios de vivienda y, en segundo lugar, los procesos de mejoramiento urbano. En el caso de la política de vivienda, una transformación radical, ya no entendiendo la vivienda como una mercancía independientemente de su ubicación, reconociendo que el déficit y el rezago habitacional en nuestro país se da principalmente en materia de mejoramiento y ampliación de vivienda existente. No podemos seguir con esa política que se tenía en administraciones pasadas de financiar masivamente vivienda, poniendo a las personas en una situación muy difícil, con créditos hipotecarios que difícilmente se pagaron y estableciendo viviendas muy lejanos de los equipamientos, de los servicios y de los empleos. Por ello estamos enfocando estos subsidios a quien más lo necesita, que es la persona que ya tiene una vivienda, pero finalmente porque la familia se amplió o por su propia situación personal necesita ampliar y mejorar su vivienda, y está ahí enfocado el rezago social, y hacia allá estamos enfocando también los subsidios.
también mencionar la gran transformación que está viviendo el Infonavit, que es la institución financiera más grande de América Latina, que provee los créditos hipotecarios para las familias mexicanas que cuentan con una relación laboral formal. La ley del Infonavit se modificó hace un año y establece ya un nuevo paradigma en materia de vivienda, pues establece un menú mucho más amplio de opciones y reconoce también la diversidad de esquemas familiares que puede haber. Ya no el esquema tradicional del papá trabajador y la mamá que se queda en casa y los, desplazamientos pendulares que tiene que hacer esa persona, sino que también reconoce que hay necesidades de vivienda que se tienen que asumir sobre familias diversas, sobre familias del mismo sexo, y esa ampliación de la oferta también para el crédito hipotecario finalmente nos está resultando en poder colocar un mayor número de viviendas en el mercado, reconociendo también esta diversidad social y sociodemográfica que tiene nuestro país. Y en materia de mejoramiento urbano, reconocer la transformación profunda que estamos viviendo, porque estamos atendiendo los barrios con mayores rezagos y con algo que no se había visto hace mucho en nuestro país, un nivel en la calidad de la obra pública que se había perdido en los últimos 30 años y que está poniendo en el centro las necesidades de las personas. Tenemos ya en tan solo 2 años y medio más de 700 proyectos en ejecución que la Federación está realizando en coordinación con las entidades federativas y que estamos poniendo en el centro esas necesidades, como también lo decía el ministro Maragón, llevando equipamientos, llevando espacios públicos, llevando deportivos, llevando actividades que no se habían visto en estos barrios con rezago, reconociendo también que no es solo la vivienda, sino que es también el hábitat que tiene que ser mejorado para disminuir la violencia en un país que, como bien saben, ha sido afectado brutalmente por la violencia como es México, y estas intervenciones que estamos realizando ponen en el centro la necesidad que tenemos para que las y los jóvenes tengan estos espacios de esparcimiento, de actividad deportiva y se reconozcan como actores también que van a seguir transformando las ciudades cuando se les brinda esa oportunidad de tener un desarrollo integral. Y en cuarto lugar, lo que ya les comentaba, la rendición de cuentas. México es uno de los países que se sumó a este llamado Hábitat para hacer un informe nacional de la implementación de la nueva agenda urbana, y fue un ejercicio inédito, porque en este ejercicio participamos prácticamente los 3 niveles de gobierno, los 2.500 municipios, 32 entidades federativas y el sector privado de todos los asentamientos humanos que hoy en día existen en México. Por eso tuvimos un proceso fenomenal que nos acompañó ONU Hábitat a elaborar este informe. Tuvimos 6 talleres regionalizando el país, con el gobierno federal, también participando la sociedad civil, la academia, el sector privado, más de 300 participantes en distintos foros para lograr articular este informe que finalmente es un ejercicio de rendición de cuentas para decirle a nuestra ciudadanía y al mundo que México está tomando la nueva agenda urbana con la mayor seriedad, haciendo un trabajo coordinado con las distintas dependencias federales para que podamos sentar una nueva base de colaboración y de corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno. Así que con estos 4 ejes, las escalas territoriales y el marco de planeación, los ejes transversales de la política urbana, la ejecución de las políticas y la rendición de cuentas, estamos convencidos que en México no estamos dejando a nadie fuera y no estamos dejando a nadie atrás en materia de políticas urbanas, tal como está previsto en nuestro Plan Nacional de Desarrollo y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que México se ha comprometido y ha suscrito, como es la gran mayoría de los países. Así que con ello les doy este rápido panorama de las políticas urbanas que ha ejecutado el país, no sin antes agradecer de nueva cuenta la invitación y mandándoles también un cordial saludo del secretario Román Meyer Falcón, un arquitecto que está comprometidísimo con la transformación y que en estos momentos no pudo conectarse debido a que está revisando las obras públicas que estamos haciendo a lo largo y ancho del país. Así que con esto me despido. De nueva cuenta, muchísimas gracias por la participación y les mando un caluroso y afectuoso saludo desde México hasta España y nuestros grandes países latinoamericanos que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Buena tarde y buen día en Latinoamérica. Muchas gracias, señor Garduño, por su intervención tan completa, por ese saludo tan cariñoso que le mandamos, por supuesto, de vuelta de aquí, de Sevilla, de España. Muy interesante alguno de esos 4 ejes que ha resumido, esa escala territorial con esas 6 macroregiones, creo que es bien interesante. Y luego los ejes transversales, mencionaba uno que en general ha salido en casi todas las intervenciones, el medioambiental. También mencionaba otro que creo que es la primera vez que sale, que es el de género, también una cuestión fundamental. Y luego creo que también muy importante en todos lados, en México, como usted ha señalado, por supuesto,
tema clave, la calidad de la obra pública también, con su efecto en las ciudades, en los barrios y sus efectos en la reducción de la pandemia de violencia que asola a varios países de América Latina. Seguimos con las intervenciones. En este caso vamos a seguir con América Latina. Tenemos una intervención que viene desde Cuba. Es un mensaje grabado en vídeo de Anelis Marichal González, la directora de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del Instituto de Planificación Física de Cuba. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Bueno, primero quiero agradecer por esta invitación a poder compartir en un segundo momento los avances en la política urbana nacional de Cuba. En especial estoy agradeciendo a los coordinadores porque por segunda vez tienen que permitirme participar en esta modalidad, ya que el bloqueo nos tiene prohibido a los cubanos el uso de la plataforma Zoom. Quisiera compartir con ustedes, o sea, que Cuba es un país que tiene un alto grado de urbanización, o sea, el 76,8% de su población vive en áreas urbanas, según el Censo de Población y Vivienda último. Pero además tiene la característica de que un 21,3% tiene 60 años y más. Y ya en cierre de 2020, igual que esta cifra, pues ha iniciado un descenso de nuestra población en números absolutos. Estas propias particularidades que tenemos en cuanto a la situación demográfica, las características demográficas de Cuba, fundamentó el análisis estructural que le realizamos a las políticas territoriales que establece el Esquema Nacional de Ordenamiento del país. Este esquema, recordemos que es el referente espacial de la política urbana nacional. Cuando lo evaluábamos, ¿cuáles fueron los resultados? Pues como política objetivo, la distribución de la población en correspondencia con las características del territorio y además de ello, o sea, con los planes de desarrollo económico y social. Mientras que, por otro lado, el funcionamiento del sistema de asentamientos humanos y la política que está referida al control e implementación del ordenamiento territorial sobre la base de una activa participación institucional y ciudadana y con el liderazgo de los gobiernos, consideraron y fueron consideradas por los expertos como las políticas estratégicas dentro de esta visión espacial del desarrollo. ¿Cómo lograr entonces este proceso o para poderlas impulsar? ¿En qué debemos trabajar? Bueno, primero en un uso del suelo agrícola que sea sostenible. O sea, necesitamos, y es una de nuestras premisas, bueno, garantizar la soberanía alimentaria del país. Por otra parte, proteger todos los valores que tenemos, tanto naturales como antropizados, o sea, como elementos que constituyen ventajas comparativas para nuestro desarrollo. Y además de ello, vamos a estar trabajando y promoviendo el modelo de ciudad compacta que garantice un uso eficiente del suelo urbano. Esto tiene que ir acompañado de que nosotros realicemos, o sea, que tengamos en ese modelo una distribución equilibrada de los servicios, un sistema de espacios abiertos que garanticen los accesos en 15 minutos, o sea, desde el punto de vista peatonal, a recibir estos servicios, a un mejoramiento de nuestro hábitat, o sea, de las viviendas, la rehabilitación de las viviendas. Y tendríamos que estar también trabajando y garantizando, o sea, influyendo en la eliminación tanto de personas como de instalaciones que están en zonas vulnerables, o sea, sobre todo por los riesgos a eventos meteorológicos extremos o por lo mismo que implica el cambio climático en nuestro estado insular. En este entorno y estas implicaciones que se aportan y se evalúan desde la mirada espacial de la política urbana nacional, hemos estado realizando y preparando los entornos físicos, y así se corresponden las imágenes que teníamos, o sea, y las proyecciones que tenemos para crisis sanitaria. Por lo tanto, en lo que va de año, o sea, desde que nos encontramos en febrero a este momento, ahora dentro de la jornada del octubre urbano, en el marco del Foro Urbano Nacional
de España ya podemos mostrar algunos resultados. ¿En qué hemos estado trabajando? Bueno, hemos estado trabajando sobre todo en la intervención en los barrios, o sea, se ha estado interviniendo en barrios vulnerables con una característica este programa, o sea, que ha existido una cooperación entre las diferentes instancias de gobierno, la instancia nacional y la instancia local. La participación ciudadana dentro de ello, la incorporación de la sociedad civil y de la academia, y sobre todo con un liderazgo del Estado y del gobierno. Es común la participación, la presencia de nuestro presidente de la República en todos estos espacios, en el debate con la población y la conducción de este proceso, que ya exhibe, o sea, y ya hemos logrado en La Habana, que ha sido la que avanza en el y por donde hemos iniciado este proceso de transformación de los barrios, un grupo de viviendas que ya han obtenido la tenencia, o sea, personas, ciudadanos que tienen seguridad en la tenencia, que superan los 1.700 núcleos familiares, o sea, hay personas dentro de ellos, pero además la ayuda económica a núcleos vulnerables, personas que son vulnerables, más de 3.800, o sea, han recibido este apoyo y una atención a las mujeres madres con más de 3 hijos, o 3 hijos y más también, en tanto en ayuda económica como en la vivienda, o sea, en la propia tenencia de la vivienda o en las condiciones de sus viviendas que se van mejorando. Ha estado acompañado de intervenciones en las infraestructuras, tanto eléctricas como hidrosanitarias, en las comunicaciones, o sea, la creación de espacios para acceder a la Wi-Fi, o sea, dentro de los barrios, o otros servicios en el ámbito ya social, para completar, o sea, los que están deficitarios, o reparar y rehabilitar los que hoy existen en los lugares. Una intervención activa en el sistema de espacios públicos de los barrios y la incorporación de nuestros artistas a la creación y a la generación de estos espacios. Pero paralelo a estas intervenciones no se ha detenido el proceso legislativo. O sea, la ley nuestra ya se encuentra lista en la Asamblea Nacional para cuando corresponda ir a su proceso de aprobación, o sea, la ley, y este es el anteproyecto ya de la Ley del Ordenamiento Territorial Urbano y la Gestión del Suelo, pero igual se han estado dictando otros decretos leyes para la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas, o también para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, y un decreto que establece las normas para la gestión del desarrollo territorial, que da solución a otro de los retos que compartíamos en febrero, de lograr la articulación entre los instrumentos de ordenamiento territorial y las estrategias de desarrollo local. Pero con los otros decretos, o sea, entra también en proceso y se incorporan y favorecen el desarrollo de la economía urbana, la generación de nuevos empleos con la creación de estas medianas y pequeñas empresas, tanto en el sector estatal como en el sector privado. Y va avanzando todo un grupo de normas complementarias, todo un ejercicio dentro de la preparación, y aportan elementos hacia la financiación del propio desarrollo local. En este entorno está nuestra política urbana nacional, que ha sido resultado de una construcción colectiva, igual que su gestión, o sea, la coproducción de todo un grupo de actores claves para el desarrollo urbano sostenible, que ha estado liderada por nuestro instituto, el Instituto de Planificación Física, y además de ello que está integrada a los macroprogramas, programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social del país, por donde se está rigiendo pues nuestro desarrollo perspectivo. Y sobre todo nuestra política tiene en su esencia el pensamiento martiano, y cito una de sus ideas principales, y decía Martí: el objeto de la vida es la satisfacción del anhelo de perfecta hermosura.
así como la virtud hace hermosos los lugares en que obra, los lugares hermosos obran sobre la virtud. Esa es la aspiración de todos los cubanos, que nuestra intervención en nuestra política urbana nacional genere esos espacios que pues nos hagan mejor a todos. Muchas gracias a la directora de Ordenamiento Territorial, Urbanismo de Planificación Física de Cuba por su intervención, por supuesto con ese énfasis en lo social y esa cita final a José Martí, que agradecemos. Pasamos a la última intervención y, lamentablemente, no nos va a quedar tiempo para intercambio de opiniones, de preguntas, de comentarios. Varios de los ponentes de esta mesa tienen una intervención en una mesa posterior, así que con la intervención de Peggy Martinello, directora del Área de Administración Pública y Asuntos Sociales de la FIAP, y luego con un breve cierre que intentaré hacer en un minuto, acabaríamos esta mesa. Por favor, Peggy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un placer estar aquí. Yo no sé para ustedes, pero para mí es el primer encuentro presencial después de muchos encuentros virtuales, y la verdad que da gusto recuperar un poco esta cercanía, mantener de alguna forma el vínculo y recuperar o generar la cohesión social, que, como bien planteaba la viceministra, es un eje central en las políticas nacionales urbanas. Precisamente desde la FIAP, que represento hoy, la cohesión social ha sido la brújula de nuestro trabajo en los últimos 20 años, y dos preguntas guían nuestro trabajo, ¿no? Y tienen mucho que ver con lo que hemos hablado aquí en materia de agenda urbana. ¿Cómo aseguramos modelos de bienestar y de desarrollo sostenibles? Y cómo desde las instituciones acompañamos la creación de estos espacios de convivencia pacífica en torno a la cohesión social. Aquí voy a hacer una reflexión desde la perspectiva de una agencia pública de cooperación como es la FIAP, cuya misión es crear espacios para compartir aprendizaje, para compartir conocimientos, para compartir buenas prácticas en materia de políticas públicas. Desde este rol, como actor de la cooperación internacional, podemos acompañar esta nueva agenda urbana. Pues bien, desde la FIAP lo hacemos fundamentalmente gestionando dos de los programas regionales de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, como son Eurosocial y Euroclima. Aquí me gustó la reflexión inicial, ¿no?, de Eduardo Moreno sobre la necesidad para los territorios y para las ciudades para prosperar, de tener una prosperidad regional. Y creo que justamente esa es la perspectiva que promueve la Unión Europea en su intercambio con América Latina, la idea de intercambiar entre las dos regiones, de compartir buenas prácticas y al final de tener un abordaje colectivo sobre problemáticas, como estamos viendo, que son compartidas, ¿no? Antes de dar algún ejemplo concreto de cómo trabajamos, sí quisiera hacer alguna reflexión breve sobre nuestro enfoque, ¿no?, sobre la perspectiva desde la cual trabajamos. El punto de partida se ha mencionado también, creo que es el cambio de paradigma que implica, o que nos lleva, ¿no?, sobre la mesa esta nueva agenda urbana. Pone en el centro a las personas, pone las personas en el centro de la transformación de los territorios, de las ciudades. Nos permite conectar la urbanización sostenible, la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de las personas. Y creo que también nos permite abordar la triple transición, ¿no? Es un eje, como sabéis, central en la política de la Unión Europea. Cómo abordar la transición verde, la transición productiva y yo diría, sobre todo, y tal vez tendría que ser, ¿no?, el eje que nos guía, la transición justa. Una transición con equidad, una transición con igualdad. Los modelos o las políticas o los planes que intentamos identificar, no solamente en la Unión Europea, sino también y sobre todo en América Latina, para poder acompañar estos retos de políticas públicas, se plantean justamente como una solución para abordar esta triple transición, y ahí hemos identificado algunos pilares, algunos elementos que tienen que estar en esta agenda de trabajo, ¿no? También se han mencionado, no me voy a detener mucho tiempo, pero es importante tal vez resaltarlos, ¿no? Los pilares, bueno, pues una política basada en el bien común, basada en un enfoque integral, en la multidimensionalidad, la cuestión de los partenariados entre los niveles de gobierno, la participación ciudadana, la co-creación.
y sobre todo el enfoque de género, ¿no? Ahí sí que quisiera insistir un poco. Es fundamental para construir ciudades incluyentes que se tomen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres en términos de seguridad, de cuidados, de empleo, y que se adapten los servicios públicos en función de este enfoque. Las ciudades en América Latina ya son un eje clave en el desarrollo. Creo que el 80%, ¿no? Cerca del 80% de la población vive en áreas urbanas, con lo cual ya lo vemos, el reto ya no es cómo abordar la transición entre lo rural y lo urbano, creo que ya estamos en otra fase, ya el reto es mejorar la calidad de vida de las personas que viven en los espacios urbanos, cerrar brechas de desigualdad y asegurar la sostenibilidad de las ciudades, ¿no? Pues bien, ese es un poco el enfoque que intentamos abordar desde estos programas de cooperación europea, Eurosocial y Euroclima. Lo hacemos de dos maneras, ¿no? Por un lado, acompañamos procesos de diálogo regional. Estuvimos en el mes de mayo acompañando un diálogo ministerial en el marco de MINURBI, ¿no? Con la presidencia del Ministerio de Vivienda y Colombia. Acompañamos también diálogos regionales en el marco de la Red Regional de Desarrollo Territorial en América Latina, pero lo hacemos también acompañando la implementación de algunos de los planes más importantes, diría, actualmente en la región centroamericana. Uno de ellos es el Plan de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Centroamérica y de República Dominicana, impulsado por la SICA. Y el otro es el plan de implementación de la nueva agenda urbana, también de la región centroamericana. Aquí intentamos identificar buenas prácticas, políticas públicas, planes de acción de la Unión Europea, de países de la Unión Europea y de países de América Latina para compartir los elementos más interesantes y que se puedan adaptar a las necesidades y las realidades de estas regiones. Termino simplemente insistiendo en situando el desarrollo urbano como una palanca para la triple transición, pero también diría como un elemento que nos invita a reflexionar acerca de lo colectivo, acerca de la gestión de bienes públicos, también se ha mencionado aquí, acerca de los espacios de convivencia, de bienestar y de la construcción de ciudadanía. Desde la cooperación creo que tenemos un labor importante en la movilización justamente de este expertise público, de estas experiencias, de este conocimiento, para facilitar el abordaje colectivo de estos retos que ya son transnacionales y son retos globales. Muchas gracias. Muchas gracias, Peggy. Enhorabuena por tu intervención, enhorabuena a la FIAP por la labor que desarrolla y que creo que has resumido hablando específicamente de algunos de estos programas, pero en esa apuesta por espacios de convivencia cívica, por una transición justa, por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, creo que se puede resumir la actuación de la institución que representas hoy aquí. Con ello concluimos, ministros, viceministra, Peggy, de FIAP, queridas amigas y amigos que han estado aquí presencialmente o desde América Latina, concluimos esta mesa. Por mi parte, simplemente subrayar la importancia que creo que ha tenido que tenga lugar este segundo encuentro de políticas urbanas nacionales América Latina, Caribe y España en el marco de este foro. Creo que todos hemos aprendido mucho y han surgido muchas cuestiones que nos habrían dado para debatir 2 o 3 mesas más, algunas de ellas transversales, por supuesto, otras quizás específicas de algunos de los países que se han comentado aquí, pero creo que todas de un enorme interés y que también quizás la intervención final, las últimas palabras de Peggy pueden resumir lo que creo está en el corazón de la importancia crucial de este tema, esa reflexión sobre lo colectivo, esa construcción de ciudadanía. Creo que una de las principales tareas a la que debemos dedicarnos las autoridades, cada uno en el marco de nuestras competencias, es esa construcción de ciudadanía que crea país, que crea sociedades, que crea ciudadanos verdaderamente empoderados. Por eso, ministro, viceministra, directora de FIAP, a todos los que nos han seguido aquí y en América Latina en esta mesa, muchísimas gracias por su intervención. Continúa el foro con otras mesas también muy interesantes. Muchísimas gracias.